Hola, mi nombre es Fanny Catalina Martínez Novelo, estudiante del sexto semestre de la carrera Técnico Superior en Urgencias Médicas de la UNAD de México. En esta actividad se integrarán los elementos que se han llevado a lo largo de las actividades formativas 1, 2 y 3 de la materia de estadía. El tema a presentar es perfusión de líquidos en el paciente de shock hipovolémico de origen traumático, manejo de soluciones en el medio prehospitalario. Como una breve introducción, los argumentos que en la actualidad atan en la elección de soluciones resulta confusa y controversial para el personal sobre cuál es la solución indicada para el tratamiento del shock hipovolémico según su etiología, en virtud que ésta no debe basarse únicamente en la normalización de la volemia, sino en los efectos secundarios consecuencia de su uso. En la actualidad existen diversos tipos de fluidos de reposición con características diferentes. Sin embargo, es primordial, dentro de la formación del técnico superior en urgencias médicas, garantizar la toma de decisiones, evaluar la respuesta inicial al tratamiento, ajustar la demanda terapéutica, que aseguren el criterio de atención más adecuado dentro del campo de la medicina prehospitalaria, por lo cual es importante conocer los aspectos desencadenantes de esta condición clínica para su adecuado tratamiento. Los temas más importantes que abordaremos en la clase son definición de shock, fisiopatología, fases, clasificación y tipos, soluciones, composición de las soluciones e indicaciones de fluidoterapia. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, estamos presentando lo que es la definición del shock hipovolémico. ¿Qué es el shock hipovolémico? Es un síndrome clínico humoral donde la pérdida de fluidos corporales causa una hipotensión inicial que genera un desorden sistémico del flujo sanguíneo, quedando reducidas la perfusión tisular y la liberación de oxígeno a niveles inferiores a los requeridos para mantener el metabolismo en el rango normal, siendo una de las principales causas de muerte en base al tipo y la gravedad del trastorno funcional primario. Etiológicamente se clasifican, como se muestra en la presente diapositiva, por hemorragias, pérdida de plasma, pérdida de agua y de electrolitos. Para comprender mejor, explicaremos la fisiopatología y los mecanismos compensadores del shock. Se considera como una situación clínica y hemodinámica, dependiente del tiempo, correspondiente a un estado de disminución general y grave de la perfusión tisular, que desembocará en un cuadro de evolución exponencial hacia la muerte, de no tomar medidas terapéuticas a corto plazo. Las causas etiológicas del shock se resumen en una alteración de la bomba, que es el corazón, del contenido, que es el flujo sanguíneo, del continente, que es la disfunción vasomotora, lo cual produce tres mecanismos de shock, que son el cardiogénico, el hipovolémico y el distributivo. La presión de perfusión. La función del sistema cardiovascular es dependiente de la de todos los órganos, cumpliendo a la vez otras funciones que permiten la comunicación entre ellos y aportando además los elementos de protección y reparación de los diferentes tejidos. La alteración en el mantenimiento de una perfusión adecuada de los órganos vitales es el factor crucial del mecanismo fisiopatológico del shock. La perfusión de un órgano depende de la presión de perfusión que, a su vez, está determinada por dos variables, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, el área transversal de un vaso es el determinante básico de la resistencia al flujo sanguíneo, dado que el tono del músculo liso vascular regula la sección transversal del lecho arteriolar. Cualquier variable que afecte dicho tono tiene profunda influencia sobre la resistencia vascular y asimismo sobre la presión de perfusión. El segundo determinante crucial de la presión arterial es el gasto cardíaco, que a su vez es el producto de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. El volumen sistólico está en función de tres variables principales
que son la precarga, la poscarga y la contractilidad, por lo que el gasto cardíaco dependerá de 4 variables: la frecuencia cardíaca de forma lineal, la precarga, que siendo su principal determinante el retorno venoso, dependiente del gradiente de presiones entre la cama auricular derecha y los vasos periféricos, la poscarga o la impedancia al flujo sanguíneo, que está en relación con la resistencia vascular sistémica, y la contractilidad del miocardio. El estado contráctil está directamente relacionado con la concentración de calcio intracelular y el grado de acortamiento depende, además del calcio, del entrecruzamiento de las miofibrillas previo a la contracción. Las fases del shock son shock compensado, shock descompensado, shock irreversible. Forman parte de estos mecanismos los neurohumorales, que desencadenan un mayor trabajo miocárdico, pero que a largo plazo determinarán una mayor pérdida de miocardio y remodelación ventricular. Se producirá mayor actividad simpática, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, incremento de las catecolaminas circulantes, liberación de la hormona antidiurética o vasopresina y secreción del factor natriurético auricular. Los vasoreceptores y quimiorreceptores periféricos responden a la hipotensión e hipoxia, enviando mensajes que son recibidos por el centro vasomotor del sistema nervioso central, el cual aumenta la actividad simpática neuronal y estimula a la médula suprarrenal para la liberación de catecolaminas. Esta respuesta constituye uno de los mecanismos más importantes de adaptación en el shock, lo que se denomina la fase de shock compensado. Ante el agotamiento de la respuesta, esta estimulación simpática prolongada produce el llamado down regulation de dichos receptores por diferentes mecanismos, entrando entonces a la fase de shock descompensado. En la evolución del shock sin tratamiento comienzan a producirse los fallos de cada sistema orgánico y es cuando entra en fase el shock irreversible. La administración de fármacos simpático-miméticos permite mantener de una forma externa el efecto de esta respuesta de adaptación, comprender su mecanismo de actuación y ayudar a la utilización de los fármacos vasoactivos en su respectiva fase de tratamiento. El aumento de la actividad simpática en respuesta a la hipotensión viene mediada por los vasoreceptores carotídeos y aórticos. Esta secreción de catecolaminas causa vasoconstricción, taquicardia y aumento del gasto cardíaco precozmente en el curso del shock. El volumen circulante efectivo es el volumen capaz de ejercer presión sobre la pared del vaso e iniciar el retorno venoso. Este volumen disminuye con la hipovolemia. Los receptores natriuréticos intraauriculares sufren una disminución de la actividad deferente propiciada por la hipovolemia intravascular, produciendo secreción de hormona antidiurética y vasoconstricción renal. Finalmente, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona producirá retención de sodio y agua con el objetivo de aumentar el volumen circulante. En esta diapositiva podemos observar los parámetros hemodinámicos del shock por pérdidas estimadas de líquidos y sangre con base en la presentación inicial del paciente. Se observa lo que es la pérdida en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Las manifestaciones clínicas resultan de signos y síntomas de la entidad causante, productos de la hipoperfusión tisular y los mecanismos compensadores cardiovasculares y endocrinos activados. A nivel celular, la hipoxia celular produce un metabolismo anaerobio, cuyo resultado es el aumento de la producción de ácido láctico y la consecuente acidosis metabólica, e indirectamente una producción reducida de ATP celular. Este agotamiento del ATP disminuye los procesos metabólicos celulares dependientes de energía y tiene como resultado la alteración de la membrana celular. En la evolución del shock se produce mayor isquemia espláncnica, favoreciendo la translocación bacteriana, que lleva a segundos y terceras noxas, produciendo un círculo vicioso de hipoperfusión tisular con shock irreversible,
que se asocia a apoptosis y muerte celular, dando lugar al fallo del órgano afectado. El intercambio iónico entre sodio y potasio es dependiente del ATP, alterándose cuando éste disminuye. Esto, sumado a la producción enérgica celular, también está afectada, dando lugar a un incremento en el sodio intracelular. Se favorece el arrastre de agua al interior de la célula y se produce el edema celular. A nivel tisular, el aumento de extracción de oxígeno a la hemoglobina es el principal mecanismo de compensación tisular en el shock y varía dependiendo del tejido. De acuerdo a esta capacidad, cada órgano tendrá un punto a partir del cual será incapaz de mantener un metabolismo aeróbico y la producción de ATP, activando vías metabólicas alternas con menor eficiencia en la producción de ATP. Pero cuando el organismo alcanza este nivel, entra en una fase en la que el consumo de oxígeno se vuelve dependiente del aporte. Si el aporte de oxígeno a la mitocondria no es suficiente para mantener la actividad de la cadena respiratoria, se producirá un déficit de ATP y un exceso de hidrogeniones, acidosis metabólica, dando lugar a lo que se conoce como disoxia. El exceso de nicotinamida, adenina, dinucleótido, activa la enzima lactato deshidrogenasa, derivando el piruvato a lactato. La medición de los hidrogeniones o del lactato se pueden utilizar como indicador de la actividad mitocondrial y por lo tanto de una adecuada perfusión. La oxigenación puede verse comprometida de forma importante en el transcurso del shock, fundamentalmente en fases más avanzadas del síndrome. Las alteraciones de la función pulmonar van desde los cambios compensatorios en respuesta a la acidosis metabólica hasta un síndrome de distrés respiratorio del adulto, con manifestación clínica de edema pulmonar. La alcalosis respiratoria es más común en las etapas precoces del shock como resultado de la estimulación simpática. Sin embargo, la acidosis metabólica usualmente predomina a medida que la hipoperfusión tisular progresa. La acidosis respiratoria, motivada habitualmente por hipoventilación alveolar, puede ser secundaria a depresión del sistema nervioso central, pero con cierta frecuencia refleja fatiga de la musculatura respiratoria e implica en algunas ocasiones la necesidad de ventilación mecánica. Una hipotensión marcada y prolongada puede producir una isquemia global que dará lugar a una encefalopatía hipóxica o a una muerte cerebral. La oliguria es la manifestación más común del compromiso renal en el shock. Está presente precozmente en el shock debido a la intensa vasoconstricción renal y un flujo sanguíneo renal disminuido. La afectación pasa por un incremento del tono vascular, mediado por el incremento de la actividad simpática y el sistema renina-angiotensina. Además, la perfusión renal cortical disminuye, mientras que la perfusión medular aumenta, resultando en una disminución de la filtración glomerular. Una hipoperfusión prolongada termina en una insuficiencia renal aguda. La estimulación simpática produce glucogenólisis que conlleva una elevación de la glucosa sanguínea muy común en el shock. Una hipotensión prolongada puede dar lugar a una isquemia intestinal y necrosis hemorrágica, desde hemorragias de la submucosa intestinal e ilio hasta más raramente perforación intestinal. Los signos y síntomas más comunes del shock son la hipotensión arterial o reducción en 30 mg/Hg de las cifras previas de tensión, la hipotensión ortostática, que indica pérdida de 1 litro de sangre o más, la sudoración profusa, la piel fría y pegajosa, la palidez cutánea, sangrado externo visible, taquicardia, oliguria, la cianosis distal, el pulso débil filiforme, polipnea superficial, llenado capilar pobre, vasoconstricción periférica, zonas de trauma, heridas y fracturas. En base a lo anterior, ¿por qué es importante identificar la causa? En el shock hipovolémico, la gravedad dependerá de la cantidad de sangre perdida y la rapidez con la cual se produzca. Puede ser provocado por hemorragias, pérdida del volumen plasmático o pérdida de agua y electrolitos. En el shock cardiogénico, el corazón deja de ejercer su función de bomba, disminuyendo el volumen por minuto, o sea, un bajo gasto cardíaco,
Este se manifiesta como hipotensión, mala perfusión periférica, edema de pulmón e insuficiencia respiratoria aguda. En el shock obstructivo, la causa que lo ocasiona es el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva, el neumotórax a tensión y el trombolismo pulmonar masivo. En el shock distributivo, es causado por sepsis, anafilaxia, trauma medular, en donde el volumen sanguíneo circulante es normal y el corazón funciona adecuadamente, pero la sangre se deposita o acumula en vasos de extremidades, abdomen y otros, originando edemas y disminuyendo la precarga cardíaca. Una vez reconocida la entidad y causa probable, se debe continuar con la corrección de la agresión inicial y medidas de sostén vital, la corrección quirúrgica si es la causa, así como la atención a efectos secundarios del estado de shock, conservar las funciones de órganos vitales, identificar y corregir factores agravantes. Por lo cual, los aspectos esenciales en la valoración del shock son el reconocimiento precoz, reposición rápida de la volemia y la cirugía, que son para minimizar la disfunción multiorgánica, la atención de las consecuencias secundarias, la conservación de funciones de órganos vitales, así como la identificación y corrección. Las medidas generales en todos los casos que se presente shock hipovolémico son evaluar el ABCD de la reanimación e iniciar soporte vital avanzado, mantener la vía aérea permeable, la oxigenoterapia con catéter nasal, la monitorización cardiovascular y medir la tensión arterial. El acceso venoso periférico, siempre 2 vías, la inspección de la piel y control de heridas externas con signos de hemorragia, la oximetría de pulso, la sonda vesical y medición de diuresis, inmovilización para los pacientes politraumatizados. ¿Cuál es el propósito esencial de la reanimación por shock hemorrágico? Es detener la hemorragia y restaurar el volumen circulatorio. Los pacientes que presenten hemorragia activa deben restaurar su fluido intravascular. El tratamiento debe basarse por el índice de la hemorragia y cambios en parámetros hemodinámicos de presión arterial, frecuencia cardíaca, presión venosa central, presión sanguínea arterial, presión arterial pulmonar de enclavamiento y saturación de la sangre mixta. Para shock hipovolémico de origen hemorrágico, hay una nueva clasificación, la cual es la clasificación fisiológica, que se basa en las condiciones fisiológicas básicas, otorgando más relevancia al grado de hipotensión, frecuencia cardíaca y la respuesta al líquido. La orientación para la terapia intravenosa debe ser terapia de mantenimiento, terapia de reposición y terapia de restitución. En la presente diapositiva podemos observar las indicaciones de fluidoterapia, así como los ejemplos de cada uno de ellos, como son en el shock hipovolémico, en la depresión de líquido extracelular, en la depresión acuosa, en la depresión salina y en la hipernatremia. Asimismo, es importante conocer los datos de monitorización en fluidoterapia. Esta abarca lo que es la farmacoterapia, en la cual es importante conocer los tipos de solución, los medicamentos, la cantidad de solución a infundirse y el tiempo al cual se va a infundir. En el caso de los signos clínicos debemos tener en consideración lo que es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, el nivel de conciencia, la hipervolemia e hipovolemia. Asimismo, debemos también conocer los datos de laboratorio y los datos de monitorización. Aquí les presentamos un cuadro con la composición de las soluciones cristaloides utilizadas en el medio prehospitalario, que serán explicadas en la siguiente diapositiva. Los tipos de soluciones y sus características. Soluciones cristaloides hipotónicas como el hiposalino al 0.45%. Estas soluciones suministran la mitad del contenido de cloruro de sodio que la solución fisiológica. Esta también es útil en el tratamiento inicial
de la hipernatremia grave y en el coma hiperosmolar diabético, con hipernatremia e hipertensión arterial. Las soluciones cristaloides isoosmóticas, como son la solución fisiológica al 0.9%, es una solución estándar levemente hipertónica, útil en estados hipereméticos, en reanimación de víctimas politraumatizadas con traumatismo cráneoencefálico, en shock hemorrágico antes de la resolución quirúrgica. Este, por su alto contenido en cloro y sodio, puede producir edemas y acidosis hiperclorémica, por lo que no se indica en cardiopatías e hipertensos. Esta está indicada en alcalosis hipoclorémica e hipocloremia como las causadas en shock y quemaduras extensas. La solución de Ringer es una solución electrolítica balanceada indicada en la reposición de pérdidas hidroelectrolíticas con depresión del espacio extravascular. La solución de Ringer lactato se indica en la deshidratación extracelular seguida de acidosis metabólica. El lactato es transformado en piruvato posterior en bicarbonato durante el metabolismo, por lo que en presencia de hepatopatías o disminución de la perfusión hepática aumenta el riesgo del daño cerebral. En víctimas con traumatismo cráneoencefálico, la resucitación masiva puede provocar descenso plasmático y edema cerebral consecutivamente. La solución glucosada al 5% está indicada para mantener vía en deshidrataciones hipertónicas, como son la sudoración, la falta de ingesta de líquidos, y para proporcionar energía en periodos cortos de tiempo. Los cristaloides hipertónicos, como son la solución salina al 7.5 y la solución glucosada al 10%, 20% y 40%, son soluciones que aportan energía y movilizan sodio desde la célula al espacio extracelular y potasio en sentido opuesto. Las soluciones alcalinizantes, como son el bicarbonato sódico, estas están indicadas en caso de acidosis metabólica. Para una mejor comprensión, observemos el siguiente video. Soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Células en una solución isotónica. Cuando una célula está en una solución que tiene la misma concentración de agua y solutos que su citoplasma, se dice que la célula está en una solución isotónica. El prefijo iso proviene de la palabra griega que significa igual. El agua todavía se mueve a través de la membrana plasmática, pero entra y sale de la célula con la misma frecuencia. La célula está en equilibrio con la solución y no hay movimiento neto de agua. Las células mantienen su forma normal, como se muestra en la figura. La mayoría de las células de un organismo se encuentran en una solución isotónica, como por ejemplo la sangre. Células en una solución hipotónica. Si una célula se encuentra en una solución que tiene menor concentración de soluto, se dice que está en una solución hipotónica. El prefijo hipo viene de la palabra griega que significa bajo. Hay más agua en el exterior que en el interior de la célula. Debido a la ósmosis, el movimiento neto del agua a través de la membrana plasmática es hacia el interior de la célula, como se ilustra en la figura. La presión generada a medida que el agua fluye a través de la membrana plasmática se llama presión osmótica. En una célula animal, a medida que el agua entra a la célula, aumenta la presión y se dilata la membrana plasmática. Si la solución es extremadamente hipotónica, es posible que la membrana plasmática no la soporte y la célula puede estallar. Las células vegetales no estallan cuando se encuentran en una solución hipotónica, ya que tienen una pared celular mucho más rígida. A medida que aumenta la presión dentro de la célula, la vacuola central se llena de agua, empujando la membrana plasmática contra la pared celular, como se muestra en la célula vegetal de la figura. En lugar de estallar, la célula vegetal se hace más rígida. Células en una solución hipertónica. Cuando una célula se coloca en una solución hipertónica, la concentración de soluto es mayor en el exterior que en el interior de la misma. El prefijo hiper proviene de la palabra griega que significa sobre. Durante la ósmosis, el movimiento neto de agua es hacia el exterior de la célula, como se ilustra en la figura. Las células animales se encogen en una solución hipertónica debido a que baja la presión en ellas.
En una solución hipertónica, las células vegetales pierden agua principalmente de la vacuola central y la membrana plasmática se encoge alejándose de la pared celular. La pérdida de agua en una célula vegetal causa que ésta se degenere. En base a la información presentada, podemos decir que las soluciones recomendadas son los cristaloides en el medio prehospitalario, siendo la primera opción la solución Hartmann o Ringer lactato, que son soluciones equilibradas. Estas se están recomendadas para la reanimación inicial, ya que minimiza la acidosis y no produce hipocloremia. En segunda opción, tenemos las soluciones salinas al 0.9%, que está recomendada como la segunda opción en la reanimación inicial, con el potencial problema de que puede causar acidosis hiperclorémica. Hola, mi nombre es Sarita Askenazi y les voy a hablar acerca de las soluciones químicas. En este caso, las soluciones salina y Hartmann. Pero primero necesitamos entender qué es una solución. Lo podemos definir como la mezcla de dos o más sustancias, una denominada solvente y la otra soluto, formando una mezcla homogénea completamente nueva. Pero estas soluciones a su vez se dividen según su concentración en tres tipos. La número 1 es la isotónica, la cual contiene la misma cantidad de soluto dentro y fuera de la célula, por lo que no le causa ningún cambio. La número 2 es la hipotónica, aquí hay más soluto dentro de la célula que fuera, provocando que la célula se hinche y se pueda llegar a lisar debido al exceso de agua. La número 3 y última es la hipertónica, donde hay más soluto fuera de la célula y el agua tiende a salirse provocando una crenación. Ahora, es importante entender los conceptos anteriores ya que las soluciones que hablaremos a continuación son de estilo isotónico. Ahora hablaremos de la solución salina, también conocida como suero fisiológico al 0.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada mililitro de la solución, en este caso agua, contiene 9 miligramos de cloruro de sodio. Por lo tanto, a este porcentaje se le denomina isotónico, ya que su osmolaridad es de 308 miliosmol por litro. Este tipo de soluciones se proporciona por medio de perfusión intravenosa y tiene tres posibles indicaciones terapéuticas, ya sea por deshidratación, depresión del sodio en el cuerpo o como un diluyente de medicamentos compatibles para su administración. Esta solución generalmente durante 24 horas se administra para adultos de 500 mililitros a 3 litros y para bebés y niños se proporciona de 20 a 100 mililitros. Y al administrarlo junto con medicamentos se proporciona de 50 a 250 mililitros por dosis. Se podría decir que esta solución está contraindicada en pacientes con hipernatremia o hipercloremia, por ejemplo, ya que en el caso de la hipernatremia puede provocar un edema cerebral que potencialmente cause convulsiones, daño cerebral permanente o la muerte. Se debe utilizar con su debida precaución en individuos con acidosis metabólica, enfermedad cardiovascular, hipertensión y enfermedad hepática o renal, ya que pueden ser agravadas. En el caso de la solución Hartmann, también conocida como lactato de sodio, está compuesta por 130 miliequivalentes de sodio, 4 de potasio, 2.72 de calcio y 28 de lactato. También es considerada isotónica ya que de osmolaridad tiene un valor de 272 miliosmoles por litro. Está indicado como tratamiento en pacientes con deshidratación, vómitos, diarrea, hiperhidrosis y en pacientes postquirúrgicos con datos de un posible shock hipovolémico. Al igual que la solución fisiológica, puede contraindicarse en el uso en aquellos pacientes con hipertensión arterial, cardiopatías, daño renal y sobre todo, y el más importante, es de diabetes mellitus, ya que en esta solución promueve la producción de glucosa. Por mi parte ha sido todo y muchísimas gracias por su atención. Ya con toda esta información, es importante tener bien claros los criterios para el uso de la fluidoterapia intravenosa, en los cuales sabemos que no hay un protocolo general exacto de fluidoterapia intravenosa,
Los criterios del fluido se deben de ajustar siempre según cada caso. Los líquidos de igual forma se deben de pausar en virtud del déficit considerado. También se debe de considerar el ajuste en situaciones especiales como son insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda, así como la selección debe ser adecuada por cada fluido según la situación clínica. Se deben de evitar las soluciones hipotónicas en caso de hipovolemia por aumentar el volumen extravascular, así como evitar soluciones glucosadas en pacientes neurológicos que tienen un comportamiento hipotónico y puede favorecer la aparición de edema cerebral. El monitoreo de hemodinámico en pacientes crónicos siempre debe ser de la TA, diuresis horaria, frecuencia cardíaca, entre otros. Durante la evaluación inicial sabemos que es difícil predecir la cantidad de sangre y de fluido que van a requerir los pacientes, por lo cual se recomiendan ciertas dosis y puede obedecer a diversas reglas. Tenemos dos de estas reglas que se puede considerar. Una de ellas, una dosis inicial de 500 a 1000 ml en adultos y 20 miligramos por kilogramo de peso en pediátricos. Otra de las reglas que podemos utilizar es la regla de 4-2-1, donde al paciente con 10 kilogramos se le infunde 4 ml por kilogramo por hora. Para los kilos de 11 a 20 se le infunde 2 ml por kilogramo por hora. Y cada kilo superior a los 21 se le infunde 1 ml por kilogramo por hora. Siempre que se aplique una terapia, se debe de identificar la evidencia adecuada de la perfusión de los órganos diana y de la oxigenación tisular. Los indicadores que nos proporcionan una reanimación adecuada son el retorno de la presión normal de la sangre, la presión de pulso y frecuencia de pulso, la diuresis de 0.5 kg por hora en adultos y 1 ml por kilogramo por hora en pediátricos. En conclusión, el reconocimiento temprano del shock, las condiciones fisiológicas básicas y la respuesta a los líquidos infundidos, dependiendo de las características, son consideraciones que pueden orientar al personal prehospitalario para definir el tratamiento adecuado de los pacientes en shock hipovolémico de origen traumático. Esperando que la clase haya sido de provecho, les agradezco la atención prestada.